Atención a la última hora de la Casa Real Británica porque vuelven los rumores de divorcio entre Carlos III y Camilla Parker Bowles. Una información salida esta semana ha disparado todas las alarmas. Tenemos el testimonio de una periodista de la BBC que va a contar un poco cómo se ha afrontado esto en Reino Unido. En realidad, a mí la noticia me parecía una tontería, por lo menos la primera noticia que salió, y era que Carlos III y Camilla viven en residencias, residencias separadas. En habitaciones separadas, el matrimonio de los reyes de Inglaterra, pues es una manera de vivir como cualquier otra. Pero a partir de ahí se han desatado y han salido más informaciones y más rumores sobre esto. Vamos a ver qué tiene que decir esta periodista de la BBC y ahora comentamos más. ¿Ha habido ya reacción de Buckingham a estas publicaciones? Hola, buenas tardes a todos. No, Buckingham Palace no reacciona a rumores y bulos que ponen en las redes sociales. Llevan 50 años casados, más de 30 de relación clandestina y tan solo, 50 años, no 5 años sí. Casados, perdón, 30 de relación clandestina y tan solo 3 como reyes. ¿Ha podido la presión de la corona con el amor de Carlos y Camilla? No, os cuento, llevan 20 años de casados, yo cubrí la boda de Carlos y Camilla. Son los mismísimos reyes de Inglaterra, Carlos III y Camilla Parker Bowles. Lo que parecía un matrimonio de hierro podría estar tambaleándose. Según sus amigos, la pareja ahora lleva vidas prácticamente separadas, a pesar de seguir apareciendo juntos durante el tratamiento contra el cáncer que padece el monarca. Según dicen, es solo para mantener las apariencias, por el bien de la monarquía. 20 años después de aquel "si quiero que se llama un amor eterno", el fuego podría haber estado apagándose en silencio. Están divorciados en todo menos en el nombre. Camilla vive en Ray Mill la mayor parte del tiempo, mientras que Charles se retira a Highgrove o Clarence House. Algunos medios franceses, como Paris Match, no se atreven a hablar de divorcio, pero sí confirman que hacen vida por separado. Es bastante común entre la aristocracia inglesa, sobre todo porque es fácil vivir en propiedades separadas cuando se poseen muchas. Es decir, hacen vida juntos, sí, pero no revueltos. Aparecen en compañía cuando toca y mantienen las apariencias porque en palacio la corona podría pesar más que el corazón. Otro detalle que causó sorpresa es que el verano pasado la reina Camilla se fue de vacaciones sola a Grecia. Unas vacaciones en solitario que muchos interpretan como algo más que un simple descanso. Y en medio de este revuelo, y coincidiendo con el reciente cumpleaños del monarca, algunos miembros de la familia real se atreven a realizar afirmaciones como esta. Un miembro de los Windsor asegura que la vida de la familia real británica es un infierno. El matrimonio sigue, pero el amor a estas alturas podría haber abdicado. ¿Es esta distancia entre Carlos y Camilla algo temporal o es el preludio de una separación definitiva? Helen, ¿podría soportar la monarquía británica el anuncio de un divorcio entre Carlos y Camilla, segundo de Carlos? En principio, aclaro, no se van a divorciar. Se conocen desde hace 50 años, llevan 20 años casados. Yo cubrí la boda de Carlos y Camilla como otras bodas reales. Es verdad que pasan tiempo aparte, valoran el tiempo que no están trabajando juntos, viviendo juntos. Y por ejemplo, a él le gusta irse unos días a pintar acuarelas a Italia, a ella le gusta estar unos días de descanso, por ejemplo, en un yate en Grecia, también ha ido a la finca del Duque de Westminster, en Ciudad Real, en la Garganta, a descansar. Es algo bastante normal, pero vivir juntos, sí, viven juntos y están juntos, y esto de divorcio, pues no sé quién lo habrá visto, la verdad. Pero Helen, ¿no es un poco llamativo que estén juntos, muy juntos, mientras trabajan y tienen un montón de actos y de cosas, y que justo luego cuando pueden relajarse y descansar y tomarse unos días libres, lo hagan por separado? No. Se relajan y en el tiempo libre están juntos muchas veces, en Escocia, en Sandringham, incluso en Londres, en Windsor. Pero algunas veces durante el año se cogen unos días que él se va a pintar acuarela y ella se va a descansar, a tomar el sol y tal. Son unos días, no es que siempre que tienen tiempo libre se separan, para aclarar el tema. Y no es verdad, y soy súper breve, que Camilla ha estado siempre en contra de Kate Middleton y de su figura, y eso le trae problemas con su marido.
No, no es verdad. ¿No? No. Es la princesa dorada. Helen lo tiene claro, ¿eh? Me encanta el plan de ocio de irte a pintar acuarelas a Italia, pero nos hemos quedado también con que no comparten cama, no tienen el mismo dormitorio. Bueno, pero esto es como muy habitual, ¿no? Eso es habitual en la familia real. La alta sociedad. Sí, es habitual en la familia real y es habitual en la aristocracia. Es muy clase alta. Y también hay gente que por razones de turnos de noche y tal, a veces duermen de día y duermen en otro sitio para no molestar a su pareja al entrar. Por ejemplo, esto de que duermen separados lo pone en su nuevo libro Robert Jobson, que es corresponsal de Casa Real y escritor, y en la página 268 pone unas líneas aquí diciendo que por culpa de la apnea del sueño que tiene el rey Carlos y un dolor de espalda crónico, no sé si os habéis dado cuenta, cuando anda está un poco encorvado, pues por estas razones prefieren no molestar a la reina, dormir tranquilamente cada uno en su cama y luego... Pues oye, si Camila se queda tranquila con esas explicaciones, nosotros también. Yo te digo una cosa, yo creo que esto de verdad es evolución. Por entrar con nosotros. Bueno, pues ahí teníamos esas declaraciones de Helen Wade, que lo cierto es que cuando yo lo vi, publicaciones estadounidenses, el Paris Match, que se supone que es una revista de prestigio, publicando efectivamente que había crisis. Y no es la primera vez que se habla, pero esta vez, sinceramente, viendo un poco los argumentos que se estaban dando, me parecían algo raros, ¿no? Bueno, ya hemos hecho referencia a esto de que están separados, que a veces están en casas distintas. Yo personalmente creo que no, o sea, las cosas como son. Otras veces las han podido tener, sí, pero en este caso yo no le he visto mucha credibilidad a esto que se estaba diciendo. Miré, digo, a ver si es un ex empleado o algún biógrafo que ha sacado un libro y de ahí se extrae todo esto. No. Y sí es verdad que ya comentamos en su momento que Camilla Parker Bowles se coge vacaciones y se va sola. Pero sabíamos, en este caso por Concha Calleja, que sí estaba pendiente de Carlos III, especialmente con todo lo que tiene que ver con el cáncer. Camila está en una posición que ahora mismo irse de la corona sería su perdición total. Irse de Buckingham, firmaría su epitafio, porque ya no podría controlar los medios como los controla, ni seguir haciendo daño, en este caso, a William y a Harry. Los hijos, ya lo hemos contado muchas veces, Camila no puede ver a los hijos. William lleva una relación correcta con Camila últimamente, y Harry pues igual no la puede ver, y de hecho en su libro, haciendo referencia a gente que trabaja en la Casa Real británica que le hicieron la vida imposible en su momento, trabajadores de la reina de Inglaterra, apuntó a que eran los mismos trabajadores que ahora le siguen haciendo la vida imposible y que están a las órdenes de Camila. Con lo cual, lamentablemente, porque yo sé que mucha gente esperaba esto, pero no hay divorcio, no va a haber anuncio de divorcio y no va a haber reacción. Otras veces, ya digo, hemos cogido y sonaban las cosas un poquito más creíbles. En este caso, pues ha llamado la atención porque curiosamente se han hecho eco muy pocos medios de esta noticia, pero ahí tenemos un poco a Helen Wade. Sí, trabaja para la BBC, pero nos lo ha explicado bien. O sea, quiero decir, al final todo esto sale como el teléfono estropeado, pero bueno, estaremos de todos modos atentos porque, como digo, no es la primera vez que se habla. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.